agradezco a cada medio, a cada periodista, reportero, que hoy están cubriendo esta importante entrevista y también rueda de prensa para hablar acerca de este tema que ahora ha tomado gran preponderancia a nivel internacional, como es el tema de la migración y el acuerdo histórico que se ha logrado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump, como lo anunciaba en días pasados, el martes pasado, el señor canciller Marcelo Ebrard, acerca de esta próxima inversión, donde se habla de 35.600 millones de dólares en una inversión de 5 años, precisamente para traer desarrollo al sur de México y al Triángulo Norte de Centroamérica, con el objetivo primordial de frenar la migración. Nosotros, como Oficina de Enlace Internacional, desde el año 2014, comenzamos a hacer viajes a Centroamérica, a hacer un estudio, una investigación, y encontramos, con el aval del Parlamento Centroamericano, así lo anunciamos, se encontró más de 60 pases ilegales en una frontera porosa, que es la que tenemos en Chiapas, una de las fronteras más porosas a nivel internacional, más de 60 pases ilegales. Anunciábamos desde 2014 precisamente el riesgo que tenemos como frontera número 1 en el país, frontera con Centroamérica. Al tener una frontera insegura, también somos vulnerables ante las maras e inclusive que terroristas puedan venir a nuestro país con destino a Estados Unidos. Esto ya está sucediendo, han venido maras. Tenemos un caso en Tuxtla Gutiérrez, no fue muy nombrado, no quiero hacer hincapié en eso, pero ya sucedió que un grupo de hondureños y salvadoreños se fueron a posicionar a una colonia y estaban haciendo estragos, estaban secuestrando a la gente, golpeándolos, quitándoles pertenencias, y eran migrantes. Ahora el problema está en Tijuana. Se habla que hay alrededor de 9.000 migrantes ahí retenidos en la frontera de México con Estados Unidos en Tijuana. Ya por ahí hablaba el presidente municipal de Tijuana que para mantenerlos se requiere por lo menos 9 millones de pesos mensuales. Entonces esto ya es un problema, esto ya es una crisis. En 2014 el presidente Barack Obama señalaba que esto era una crisis humanitaria con la deportación de 50.000 niños migrantes. Hoy se habla de que hay alrededor de 3.500 niños detenidos en Estados Unidos. Tuvimos el caso de la niña guatemalteca que falleció en la frontera de México con Estados Unidos también. Toda esta situación alarmante va en crecimiento. La migración está creciendo. La Organización de las Naciones Unidas señala que la migración infantil va en un crecimiento muy grande. Es decir, se habla de que la migración infantil está creciendo a pasos más agigantados que la migración de adultos. Y esto entonces enciende la alarma porque esto ya se convierte en una crisis humanitaria. México y Estados Unidos en este acuerdo bilateral se van a enfrentar a muchas cosas. No es solamente decir se van a invertir 35.000 millones de dólares y bueno, se dice fácil, pero es un gran reto porque tenemos que conocer en qué se va a invertir. Se habla de desarrollo, se habla de inversiones, pero la seguridad es un tema muy importante. Hay dos caras de la moneda, hay quienes están a favor de esta inversión, hay quienes dicen que Estados Unidos está jugando un papel donde quieren convertir a México en el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, hay muchas posturas. Nosotros nos congratulamos como Oficina de Enlace Internacional con esta decisión, con este acuerdo bilateral. Lo aplaudimos, estamos muy contentos porque desde el 2014 anunciábamos que era necesario invertir en Chiapas. Hemos llamado a Chiapas en muchas ocasiones la puerta de Norte y Centroamérica. Es la puerta porque por aquí ingresan más de 2 millones de migrantes al año, del cual el 15% son niños infantes, valga la redundancia, migrantes que van hacia los Estados Unidos. Y en este caso, también señalar que Chiapas se encuentra en un punto estratégico, uniendo al norte y al centro de la América. Es muy importante Chiapas, lo señalaba también la revista Forbes para el tema de desarrollo. Es importante que se haga un intercambio comercial, y ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado el gran proyecto del Tren Maya, creo definitivamente que Chiapas tiene que jugar un papel importantísimo para unir a Centroamérica. Hay un intercambio comercial ahí muy interesante que tenemos que aprovechar. Y bueno, este plan que se está trabajando
Suena muy similar al Plan Marshall que en el año 1948 se dio entre Estados Unidos y Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos invirtió para que se recuperara Europa de esta catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha invertido en otros países, ha invertido en Centroamérica durante muchos años. Hace algunos años atrás, con el expresidente John F. Kennedy, se invirtió para el tema de desarrollo para el campo. Lamentablemente, ¿cuál ha sido el problema? Y eso es lo que nosotros como organizaciones estamos muy al pendiente. El problema en aquellos años es que la corrupción no permitió que el dinero llegara a donde tenía que llegar. Se señalaba desde aquel entonces que los presidentes de Centroamérica se robaron el dinero, las organizaciones se robaron ese dinero que Estados Unidos invirtió. Ahora en este plan, muy similar al Plan Marshall, tenemos que estar muy al pendiente de que estos recursos también se destinen a donde tienen que llegar. Y por eso las organizaciones civiles van a jugar un papel importantísimo. Así lo señalaba la Casa Blanca, van a involucrar al Banco Mundial, a la iniciativa privada y también a las organizaciones. Por lo tanto, nosotros como Oficina de Enlace Internacional ya estamos en comunicación con varias organizaciones, con varios líderes, con varios movimientos pro-migrantes, porque es el momento de unirnos para traer solución. El gobierno solo no va a poder hacerlo, esto es una realidad, no hay gobierno que pueda funcionar sin la participación ciudadana, sin la participación de la sociedad civil. Por eso nosotros aplaudimos esta decisión y nos sumamos para presentar proyectos y en conjunto traer solución a esta crisis migratoria que nos está aquejando aquí en Chiapas, en México y en Estados Unidos y obviamente Centroamérica, que son quienes están teniendo este flujo migratorio. Se abren las fronteras y en ese caso, en materia de políticas públicas, para ustedes como organizaciones, ¿cuál sería el reto? Bueno, el reto es el mismo de siempre. Se habla acerca de una política a favor de los migrantes. Nosotros como Oficina de Enlace Internacional somos pro-migrantes, al igual que muchos amigos, pero esto ya es una migración desordenada, ya es una migración que algunos la han llamado invasión. Ustedes vieron, fueron testigos los medios de comunicación, cómo los migrantes, en su gran mayoría hondureños, ingresaron a nuestro país de manera violenta, golpeando a los policías, entrando con violencia. Entonces, creo que uno de los retos más grandes hoy en este proyecto es la legislación. Se tiene que legislar en esos vacíos legales que existen. Estamos a favor de los migrantes, pero no podemos estar a favor del desorden, de que invadan nuestro país y sobre todo, pues México no va a poder mantener a todos los migrantes que vengan. El anuncio que dio el presidente Andrés Manuel fue confuso. Nuestro presidente en su momento dijo: vamos a recibirlos, les vamos a dar buen trato, obviamente en el mejor de los sentidos, ser humanitario, conforme a los acuerdos internacionales que existen con la ONU y otras organizaciones. Pero este es un mensaje que confunde, porque entonces los migrantes, en el amplio sentido, ellos piensan que pueden venir a México, aquí van a ser bien recibidos y no tienen ningún problema. Entonces, tenemos que legislar, y aunque no estemos diciendo que Chiapas se vaya a convertir en un muro fronterizo para Estados Unidos, sí se tiene que invertir en seguridad y se tiene que legislar para tener una migración ordenada. Donald Trump se quejaba mucho, amargamente en sus tweets, acerca de que les había invertido mucho dinero, lo mencionabas, había invertido mucho dinero en los países centroamericanos, Honduras, El Salvador y Guatemala, han recibido mucho dinero, y él se quejaba de que cómo es posible que estaban permitiendo esa migración masiva que vulneraba, empezando por México, y que intentaba hacer lo mismo con Estados Unidos. El detalle era, y se mencionó, es la corrupción que existe en los países latinoamericanos, no excluyo ninguno, ha sido muy documentado. Entonces, ¿qué va a pasar si se quiere invertir tanto dinero y se vuelve a manejar a nivel gubernamental a su propia discreción? ¿Cómo se van a invertir esos dinero? ¿Vamos a caer de nuevo en esa corrupción? Bueno, en el caso de Centroamérica, quiero comentar, se ha hablado de una inversión de $600 millones en el Plan Alianza para la Prosperidad. Se dice que solamente la mitad es lo que se ha logrado invertir, la otra mitad está en proceso, y en el caso de México, pues se hablan de 4.800 millones
de dólares, 4.800 millones de dólares, y en este caso la inversión general de 5 años es de 35.600 millones de dólares para México y Centroamérica. Definitivamente, si no se transparentan los recursos, si no se crea un organismo, yo sugiero y estamos proponiendo que sean las organizaciones civiles quienes participen, sin ningún interés político, sin ningún interés partidista, participemos precisamente para velar por el funcionamiento de estos recursos, porque definitivamente en el caso de Centroamérica, como lo mencionaba, en los años 80 ese fue el problema, que el recurso se lo gastaron los que estaban representando al gobierno en aquel entonces, y los recursos no llegaron a donde tenían que llegar. El presidente Donald Trump se queja porque la condición, él se queja o manifiesta molestia al respecto, porque el recurso va destinado precisamente para frenar la migración. Entonces, si Estados Unidos está invirtiendo para el desarrollo y el compromiso de Centroamérica fue frenar la migración y no se está frenando, entonces es lógico que Estados Unidos va a presionar a los países. De hecho, Donald Trump dijo que no iba a invertir más dinero si no se frenaba la migración, y es que no ha frenado la migración, valga la redundancia, y lo decimos repetitivamente, ha venido creciendo, ha venido aumentando. Ya tuvimos una caravana, se anuncia una segunda, una tercera caravana de migrantes, y mientras esto no se resuelva, vamos a tener el problema más grande migratorio de la historia de México. El presidente Donald Trump creo que es un presidente, como él lo ha dicho, y yo quiero comentarlo, hay muchos que se quejan de una política en contra de los migrantes, señalan que Donald Trump es racista, literalmente con las palabras que él ha dicho, pareciera que así lo es, pero quiero comentar, definitivamente hay migrantes que merecen todo nuestro respeto, hay migrantes que vienen a trabajar, pero lamentablemente hay migrantes que también son parte de las maras, que vienen a cometer delitos graves, que vienen a asesinar a nuestra gente, que vienen a secuestrarlos. Entonces, creo que en gran parte el presidente Donald Trump tiene mucha razón, que se tiene que trabajar en la seguridad. Ya lo dijo el presidente Donald Trump en una reunión en la ONU. Nosotros no estamos a favor de la globalización, no estamos a favor de que los migrantes puedan ingresar al país que ellos quieran, estamos a favor del patriotismo y vamos a defender nuestras fronteras. Yo le diría a quienes están a favor de la migración, yo también lo estoy, pero una migración ordenada, porque nadie estaría de acuerdo, y creo que pongo un ejemplo muy simple. Imagínense que invadieran su casa, alguien llega, se salta la barra y quiere tomar lo que tienes en casa. ¿Qué vas a hacer tú como padre de familia? Entonces aquí no se habla de una casa, se habla de un país, y tiene que haber orden, tiene que haber tal vez no un muro como tal, pero sí se legisle en este tema, y sobre todo que haya seguridad como la que hay en Estados Unidos, debe de haber en Chiapas, porque por lo tanto, si esto no sucede, estamos vulnerables ante una amenaza también terrorista. ¿Ya se salió de control la invitación que hizo México a los migrantes? ¿Perdón? Que sí, que ya se salió de control la invitación que hizo México a los migrantes. Bueno, en el caso del ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de darles refugio, de darles un buen trato, pues es una invitación a que sigan viniendo migrantes. Y cuando México no pudo contener a los migrantes que vinieron a esta caravana de 7.000, 9.000 migrantes, entonces de esta manera se mostró debilidad y seguramente ya se salió de control. Van a seguir viniendo caravanas como esta, ya El Salvador anunció que viene otra caravana, Honduras sigue teniendo un flujo migratorio, Guatemala no ha podido frenar la migración. Entonces es por esto que nosotros celebramos este acuerdo, porque urge una reunión donde participe el gobierno de Estados Unidos, México y Centroamérica, y se haga un acuerdo no solamente en el tema de prosperidad, sino en el tema de seguridad, que es tan urgente para este momento. El plan que se tiene de 4.800 millones de dólares para invertirse aquí en Chiapas, sobre todo en Chiapas están hablando, es con el deseo de que Chiapas sea el receptor de los migrantes que vienen de Centroamérica. O sea, no quieren que lleguen a Estados Unidos, pero tampoco están esperando que se detenga en sus países, sino que quieren que Chiapas detone económicamente para que el migrante venga a Chiapas y se establezca en Chiapas. Bueno, en sí el proyecto, no solamente la inversión va a ir para el tema de atracción de inversiones, porque señalaba la Casa Blanca en su comunicado
que precisamente ellos están buscando que se legisle, o sea, el recurso también va para legislación, que se legisle para frenar la migración y para que haya una migración ordenada. En el caso de Chiapas, yo pienso que la solución a todo esto es precisamente, primero, invertir en seguridad, porque ningún empresario va a invertir donde no hay seguridad. Entonces, la prioridad es la seguridad de nuestra frontera. Posteriormente, se debe de invertir entonces en atracción de inversiones. Si se hace lo contrario, primero se invierte en el desarrollo y no se invirtió en seguridad, muchas empresas internacionales, porque les ofrezcan tasa cero o les den muchos beneficios, si no hay seguridad, ellos no van a querer invertir aquí. Porque imagínense, pueden tomar entonces la fábrica, si traen una textilera, por ejemplo, pueden venir maras, pueden venir grupos armados y pueden tomar esa textilera, secuestrarla, y entonces si no hay seguridad, no hay inversionista que esté interesado en invertir en nuestro estado de Chiapas. Ya lo decíamos en otra rueda de prensa, que las zonas económicas especiales, si no tienen inversión, se van a convertir en elefantes blancos. Entonces creo que esos 4.800 millones de dólares o 35.600 que se van a invertir en 5 años, tienen que priorizar el tema de la seguridad. Eso es muy necesario, muy urgente, para que entonces podamos darle certeza a los inversionistas. En ese caso de seguridad, ¿qué ha faltado? Como ¿ustedes qué propondrían en este caso? ¿Qué temas han llevado sobre la mesa las organizaciones que usted dice que se han reunido? En Chiapas no es necesario que se construya un muro, porque para empezar no habría dinero que alcance construir un muro en nuestra frontera, pero sí debería de existir un proyecto de seguridad de alto nivel, como en Estados Unidos, que existieran drones, lo que es maquinaria o herramientas de seguridad con rayos infrarrojos para que puedan saber quiénes están ingresando. Tiene que haber una policía capacitada para el tema de seguridad al estilo Estados Unidos, y entonces de esta manera frenar la migración, que no puedan ingresar, como les digo, terroristas a nuestra frontera. Ahora, es muy importante que se haga un proyecto de seguridad donde Estados Unidos no solamente invierta recursos, sino también invierta en asesoría, porque lamentablemente nuestras policías no están capacitadas como para detener una migración desordenada como la que vimos recientemente con estas caravanas. No estamos diciendo que estemos en contra de la migración, pero sí tiene que haber un orden. Al invertirse en seguridad, con una seguridad de alto nivel, podemos tener una colaboración con Estados Unidos y enviar la información, quiénes ingresaron, cuántos ingresaron, y entonces pueda generarse también una política migratoria donde se impida el crecimiento de las maras, porque ese es el reto más grande al que se va a enfrentar Estados Unidos y México. Ya pasó en Centroamérica, cuando Guatemala dijo libre tránsito para todos los países centroamericanos, Guatemala se llenó de maras. Y esto se convirtió en una crisis. Guatemala llegó a ser un país inseguro. Esto le puede suceder a Chiapas, le puede suceder a México. Ya tenemos inseguridad, pero puede incrementar si no se invierte en seguridad. Y creo que el proyecto sería trabajar en conjunto con Estados Unidos en seguridad de alto nivel, usando drones, usando cámaras de infrarrojo, detectores de personas, detectores de armas, al más alto nivel, para poder controlar nuestra frontera. ¿Hay un plan de parte del gobierno federal para incluir a las organizaciones no gubernamentales en este proyecto, o todavía ni siquiera se ha enterado alguna organización de ese interés de parte del gobierno de que sean partícipes ustedes? Sí, bueno, desafortunadamente el gobierno de México todavía no ha mencionado el tema. Yo entiendo que todavía están recibiendo o logrando el acuerdo, porque quiero decirlo, y esto lo aplaudimos, fue el presidente Andrés Manuel quien le propuso al presidente Donald Trump, así se señala en medios mexicanos, y definitivamente creo que es un buen acuerdo, pero no se ha mencionado todavía el papel que van a jugar las organizaciones civiles. Quiero decir que en Guatemala sí se le dio mucha participación a las ONGs y a la iniciativa privada para esta inversión de los primeros 600 millones de dólares, y en el caso del comunicado de la Casa Blanca, voy a leer un fragmento de lo que señaló precisamente el portavoz de la Casa Blanca, donde dice:
Más específicamente, los esfuerzos de los Estados Unidos se organizan en torno a 3 líneas de acciones globales: seguridad, gobernanza y prosperidad. Los Estados Unidos también continuarán trabajando estrechamente con México, socios internacionales, instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el sector privado y la sociedad civil para maximizar el impacto de los Estados Unidos. Inversión del contribuyente en la región. Los Estados Unidos y México organizarán conjuntamente conferencias sobre prosperidad y seguridad en América Central para poder generar este proyecto de cooperación que se intensificará en 2019 con el nombramiento de un grupo de trabajo de alto nivel para dirigir nuestros esfuerzos y producir resultados. Esto fue el comunicado que envió el portavoz de la Casa Blanca. Entonces se menciona ya a las organizaciones civiles. Por eso nosotros levantamos la voz para que las organizaciones civiles en nuestro estado, en México, en Centroamérica, podamos unirnos y crear un frente de hermandad a favor de los migrantes y a favor de la prosperidad de nuestros países. ¿Ustedes ya han tenido contacto con alguien de los Estados Unidos o aquí en el país mexicano? Sí, bueno, en el caso de Estados Unidos, nosotros somos parte de la NHCLC, que es la Conferencia Nacional de Líderes Cristianos Hispanos en Estados Unidos. El reverendo Samuel Rodríguez, que es el presidente de la NHCLC, es también nombrado consejero de la Casa Blanca, consejero de Asuntos Migratorios del presidente Donald Trump, y él se ha declarado a favor de los migrantes, a favor de los hispanos. Él es nuestro contacto con la Casa Blanca, como yo soy representante de NHCLC en Chiapas, y él es nuestro contacto precisamente con el presidente Donald Trump. Además de esto tenemos contacto con líderes de migrantes, con el líder de los migrantes de El Salvador, el líder de los migrantes hondureños, mexicanos, y también con la CONADIM, que es la Coordinación Nacional de Diputados Inmigrantes que preside nuestro amigo exdiputado José Guadalupe Hernández. Con ellos estamos trabajando. Sí hay contacto con la Casa Blanca, pero vamos a esperar a tener una reunión próximamente con el señor secretario Marcelo Ebrard, a quien ya le enviamos una carta. Estamos pidiendo una audiencia con él, donde queremos que se invite a los líderes de organizaciones pro migrantes, pro desarrollo, para poder trabajar en conjunto esta iniciativa. Definitivamente, si no se involucran a las organizaciones civiles, este proyecto no va a funcionar. Tiene que ser con el involucramiento de todos, instituciones, empresas, iniciativa privada y organizaciones civiles con el gobierno. ¿Hay preocupación de parte de ustedes de la actitud que tiene el gobierno federal? Porque antes, lo que fue campaña y lo que fue antes de que tomaran posesión como presidente de la República ya Andrés Manuel López Obrador, se le hizo mucho caso a las organizaciones, se les tomó en cuenta, se les pidió que participaran en diferentes propuestas. Pero ahora que ya son gobierno, resulta que han llegado con las propuestas y ya no los escuchan. ¿Hay preocupación en un dado caso que ocurriera lo mismo acá? Bueno, yo en este caso no diría o no aseguraría que no se les escucha todavía, porque el gobierno está comenzando. Creo que algunas organizaciones han abusado también de su influencia. Son organizaciones que ya se vuelven un problema también para el gobierno. No voy a señalar nombres, pero hay organizaciones que extorsionan al gobierno. Si no les dan lo que están pidiendo, van y toman el palacio, van y toman carreteras. Y yo no estoy a favor de ese tipo de organizaciones, pero tampoco estoy a favor que no existan, porque también por ahí se da un discurso que el gobierno va a atender directamente a la gente, que no va a necesitar de organizaciones civiles. Yo no creo que eso funcione. Sí se requieren organizaciones civiles, pero debe de haber un acuerdo con el gobierno para que se les dé la atención. El presidente ha señalado que va a trabajar con el pueblo. Las organizaciones civiles somos pueblo y estamos para servir a nuestra sociedad sin ningún interés político, sin ningún interés personal. Queremos hacerlo de la mano con el presidente y esperamos, esto sí lo puedo señalar, el gobierno anterior estaba polarizado en muchos temas, la Cancillería atendía muy poco el trabajo que se podía hacer con las organizaciones. Ahora vemos que el señor canciller Marcelo Ebrard está teniendo más apertura y esperamos que sí haya puertas abiertas para nosotros, porque sí queremos alzar la voz sobre estos temas. Me gustó mucho que el secretario Marcelo Ebrard anunció que se va a hacer una cumbre empresarial bilateral para atraer inversiones al sur de México. Nosotros como representantes de estas organizaciones que hemos mencionado, levantamos la voz para que esta cumbre empresarial se organice en Chiapas.
porque Chiapas es la puerta de Norteamérica, la puerta de Centroamérica, y es el corazón que une América. Estamos en un territorio muy estratégico para el comercio, para las inversiones, para el turismo, y qué mejor que Chiapas sea la sede de esta gran cumbre empresarial con Estados Unidos, México y Centroamérica. ¿Me podría repetir su nombre y su cargo, por favor? Sí, mi nombre es Marco Tulio Carrascosa, soy representante de la Oficina de Enlace Internacional y representante de NHCLC en Chiapas. Muchas gracias.